Shalom, shalom, paz. Antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha Raha, Quadash. También doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y voy a hacer un tránsito, algo bien breve para aprovechar el tiempo. Y fui inspirado por unas breves palabras que dio Apóstol Gabar en uno de sus videos, y solamente fue un comentario, pero fue algo muy cierto, y es acerca de que esta verdad es necesario tener fe para poder comprender los diferentes misterios y secretos encontrados en la escritura, man. Y al fin del día entendemos que esta vida, la existencia misma, lo que ocurre debajo del sol, es solamente un reflejo de lo que ya fue escrito, inclusive desde antes de la fundación del mundo. Lo que comprueba eso es la escritura, que nos dice que nuestros nombres, si somos parte de los elegidos predestinados a ser protegidos de la destrucción del día de la ira del Señor, dice que nuestros nombres están escritos antes de la fundación del mundo. Ok, así que el Señor ya tenía un plan antes de formar todo. Él ya tenía el principio, el nudo y el desenlace. ¿Ok? Y para entender estas cosas, como el apóstol estaba diciendo, hay que tener fe, hay que tener visión. Porque la escritura nos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de que todas estas cosas son verdaderas. Nosotros creemos en un Dios que es invisible en estos ojos, pero no es invisible para nosotros desde un sentido espiritual. Podemos sentirlo y podemos inclusive mirar a Dios en su creación, ¿eh? En lo bueno y en lo malo, porque sabemos que Él es quien decide todo. Él es el que trae la luz, Él es el que trae la oscuridad. Pero queriendo regresar al punto central de lo que nuestro apóstol dijo, es que muchas cosas en esta verdad necesitas tener fe y estudiar y ser dedicado, investigar, ir a la historia. Pero hay otras tantas cosas que son obvias, que no necesitas escarbar mucho para poder conectar realmente lo que la escritura nos está diciendo. Y cada vez el Señor está haciendo las cosas más obvias. Dice la escritura que todo va a ser revelado, que nada va a quedar en la obscuridad. Cada vez más las naciones están reconociendo su puesto, su lugar. Porque inclusive nuestros enemigos
Las naciones, hasta ellos ni sabían, quizás muchos de ellos o la gran mayoría, inclusive de Esaú Edom, el gringo regular, el europeo regular, ellos ni siquiera saben que son Edom y no saben que el llamado negro, latino e indígena son los verdaderos israelitas. Pero cada vez está siendo más obvio por causa de los elegidos que están empezando a dar señales y signos de ser los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque nadie en este mundo se está moviendo como los elegidos se mueven. Empezando con nuestros apóstoles, empezando con los profetas, los maestros y líderes que van a guiar a la elección. El Señor dijo que Él iba a dar maestros, a gobernantes según su corazón, para que nos guíen con ciencia y entendimiento. Y eso está empezando a ser reconocido. Y el Señor cada vez más está revelando quién es el diablo y Satanás. ¿Ok? Pero es loco, pero es bíblico. Estaba escrito que aún lo que es obvio para nuestra gente está oculto, porque el Señor les dio el espíritu de estupor. El Señor los hizo ciegos, los hizo sordos espirituales a las cosas más obvias. Y no solo eso, sino que el Señor, como está escrito en 2 de Tesalonicenses, una escritura que suelo repetir mucho porque es clave para entender por qué este mundo está en tinieblas y obscuridad, en mentira. Dice que el Señor Él mismo envió un espíritu engañador. El Señor le dio la habilidad a Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, para ser un experto mentiroso. Dice la escritura que Él es el padre de la mentira, que de su naturaleza Él miente. En su naturaleza el Señor lo describió como un asesino. Y no puedes esperar de alguien con esas características piedad. No puedes esperar de alguien con las características de Caín y Esaú verdad. Y eso es algo obvio. Y eso nada más enseña que caminar en esta verdad realmente nos da sabiduría y conocimiento. Nos da vida. Al principio en cosas básicas, pero luego empiezas a razonar en cosas que después se vuelven un poco obvias, pero para la mayoría del mundo no lo son, man. Empezando hablando a Israel, ¿ok? Pero así fue escrito por el Señor. Así es como se supone que tenía que ser. La sabiduría de este mundo, man, es nada, es muy baja. Nuestra gente que vive conforme a este mundo son considerados como muertos, incapaces de razonar aún hasta las cosas más obvias. ¿Ok? Y el único que te puede abrir a ese entendimiento es Yahweh Ba'ashina Haboshai, man. Así que una vez más,
hay que estar muy agradecidos porque el Señor nos levantó de ese gran letargo, de ese gran sueño que nos mantenía como un cadáver seco. ¿Ok? Pero con eso ya llegué aquí a mi destino. Antes de cerrar, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem, Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles, ancianos obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.